¿Me confirman si se está viendo pantalla? Sí, señor. Bien, un saludo a todos los asistentes, al profesor Einar por esta iniciativa que ha venido desarrollando, a todos los asistentes. Bien, comienzo. Yo lo que voy a hacer ahorita es la explicación o más bien una relatoría de un documento que yo dejé en plataforma que se llama Los límites conceptuales de la privacidad. El autor de este texto es el filósofo Manuel Liz. Y bueno, voy primero a dar unas explicaciones sobre el texto y el autor, ¿sí? Este es un autor que yo no he trabajado mucho realmente. Lo conocí por una serie de artículos que aparecen en los libros de un amigo que ya ha publicado compilaciones y donde aparecen artículos del profesor Manuel Liz. El amigo del que les hablo es Diego Lauer. Él estuvo en una filosofía en red hace algunos 2 años más o menos. Y en ese momento nos habló sobre la filosofía de la tecnología. Entonces, este texto que nosotros vamos a revisar en este momento hace parte de uno de los libros que ha publicado el profesor Diego Lauer, que se llama Respuesta a la pregunta. En estos libros, pues son una serie de autores que van publicando y, digamos, van sacando producciones en conjunto. Podemos ver que regularmente trabajan juntos en las publicaciones, en los libros. Y también hay otros autores pues reconocidos como Fernando Broncano y Miguel Ángel Quintanilla, ¿sí? Que quizás a ustedes les suenen en algunos textos quizás sobre lógica o también sobre analítica o sobre filosofía de la tecnología. Entonces en este texto, en este libro que les cuento, aparece el artículo del profesor Manuel Liz. Bien. Ahora, sobre el profesor, ¿sí? Es un filósofo español, ¿cierto? Titulado en el 84, doctor en filosofía. En la descripción que tengo, aparece como miembro directivo de la Sociedad Española de Filosofía Analítica. No sé si en este momento continúe con esa dignidad. Pero actualmente es profesor del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje de la Universidad de La Laguna. ¿Sí? Ha publicado trabajos diversos, temas diversos, filosofía de la mente, filosofía del lenguaje, epistemología, filosofía de la ciencia, filosofía de la técnica, ética, metafísica. Y para los que revisaron el texto, van a encontrarse con que todos estos elementos aparecen en el artículo y que inclusive aborda como modelo de ejemplificación una película, pues creo que de inicio de siglo, no tengo bien el dato de cuánto fue presentada, que se llama El Show de Truman, que quizás todos vimos. Yo por ahí les recomendé también revisarla. Bien, vamos entonces ya al texto abordado. Voy a ir leyendo y quizás haga algunos comentarios al margen. Entonces, es muy interesante que el presente texto de la concepción, que en el presente texto de la concepción que se tenga de la mente se pueden configurar
que algunas prácticas en la red o en general en las tecnologías de información puedan ser delitos o no. ¿Sí? El autor señala, mi objetivo principal es analizar la noción de privacidad ligada al actual desarrollo de las tecnologías de la información y a la legislación paralela a tal desarrollo, poniendo de manifiesto la relevancia de ciertas discusiones filosóficas actuales de tipo altamente metafísico en torno a la naturaleza de la mente. Bien, continúo. En la modernidad el individuo, ¿cierto? El yo, como fundamento de la realidad, ha sido una idea principal que ha sostenido no solo gran parte de los desarrollos filosóficos, pues digamos desde esta perspectiva, sino también los legales. Por ejemplo, los individuos generalmente son los responsables de sus actos ante la ley, más allá que los sujetos sociales o las comunidades a las que pertenezcan. ¿Sí? Entonces, digamos, ya la individualización, ¿sí? Jurídica, tanto en la propiedad de bienes como en las penas, digamos, frente a la infracción de un delito, se presentan con mucha mayor frecuencia o con mayor énfasis en los individuos. Bien. Y esta privacidad el autor la relaciona con la idea de la privacidad, ¿sí? Y esta a su vez con la idea de propiedad privada. En palabras del autor, sin un mínimo de privacidad, perderíamos nuestra propia individualidad. Entonces, fíjense en esto tan interesante, ¿no? Que tiene que ver un ámbito privado, que ya lo iremos desarrollando, para que exista de por sí la idea de individualidad. Eso es lo que nos plantea el autor. Y por ello, sin privacidad no existirían las condiciones de necesidad para la existencia de las personas. Si pensamos la idea de privacidad de los estados mentales, nos damos cuenta de que solo mediante su existencia es posible la libertad y la autonomía. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pensamos en Kant, ¿cierto? O si nosotros pensamos en el imperativo categórico, digamos, la reflexión, ¿sí? Para poder, digamos, ejercer mi autonomía, tiene que haber un ámbito individual del pensamiento, ¿no? Eso aparece en el mismo texto famosísimo de respuesta a la pregunta que es la ilustración, cuando pregunta, bueno, ¿de quién es la culpabilidad de que no vivamos, digamos, en una época ilustrada? Y se alude al mismo individuo, ¿no? El mismo individuo tendría esa culpabilidad. Entonces, digamos que ese es un elemento muy importante porque jurídicamente hoy todavía continuamos pues con una preponderancia muy fuerte en el orden jurídico sobre el yo. Yo en este texto voy a remitirme principalmente a los temas de orden filosófico, ¿sí? Pero dejo esa idea ahí. Bien. La dificultad a la que apunta a escudriñar el autor es la de las posibilidades de las actuales tecnologías de la información de penetrar los estados mentales de las personas y más allá de ello, la no comprensión de la relación entre mente y realidad exterior, lo que evita que exista una mayor comprensión del fenómeno de la relación entre la privacidad de los estados mentales y tecnologías de la información que los alteran, configurando posibles delitos desde una concepción fuerte de privacidad. ¿Mm? Entonces, bueno, el comentario que yo hago acá es que, digamos, hay una preocupación que da origen a este artículo y es una preocupación que podríamos llamar del orden de lo político, ¿no? De lo público. Entonces hay una preocupación del autor por la influencia que puedan tener estas tecnologías, digamos,
en la subjetividad de los individuos, ¿sí? Y muy específicamente en sus estados mentales. Entonces, yo acabo de señalar pues un concepto fuerte de privacidad. Voy a abordar un poco eso. Entramos en el tema, en la discusión, pues que ya es una discusión de hace algunos años, no es una novedad, entre el internismo y el externismo, ¿no? Es una discusión muy interesante en la filosofía de la mente, donde se han desarrollado pues trabajos muy importantes eh, que nos pueden complementar o podemos profundizar en su momento, ¿sí? Pero bueno, continuamos con el artículo. Manuel Lices pone una noción fuerte y otra débil de privacidad respecto a las tecnologías de la información. Sobre la primera señala, la tecnología amenaza con no dejar a las personas ningún espacio para respirar, la asfixia, y lo que quedarían serían meros consumidores, meros votantes, números en unas estadísticas, ¿sí? Y propone que esta noción, digamos, fuerte de privacidad que tiene que ver con una noción fuerte de internismo, las cuales están ligadas. Pone autores pues referentes como Heidegger, Marcuse y Habermas, ¿sí? Bien. Por su parte, habría una noción, digamos, que él llama noción débil de privacidad, vinculadas a tecnologías de la información, donde se presenta un matiz distinto respecto al presentado la noción fuerte de privacidad, ya que existiría solo un núcleo de información, la cual debe quedar por fuera del alcance de las mencionadas tecnologías de información individual. Es decir, no aplicaría en un nivel, digamos general, sino respecto a cierta información sensible. Las nociones fuertes y débiles de la privacidad respecto a las tecnologías de la información, a su vez, tienen su correspondiente correlato desde las interpretaciones jurídicas, ¿sí? Entonces ahí vendría toda la discusión desde hasta qué punto se viola mi privacidad, digamos, con los algoritmos que están pendientes de mis búsquedas por Google y que en mis redes sociales me botan publicidad o me comparten publicidad respecto a mis búsquedas, ¿no? Entonces, digamos ahí está el debate jurídico y lo que propone el autor es que ese debate de fondo trae este otro debate, ¿sí? El de la noción fuerte de privacidad y débil de privacidad y entre el internismo y el externismo. Bien. En un primer momento se expone una contraposición entre los bienes privados y los bienes públicos, y esa misma contraposición se expresa entre las intenciones, intereses, conductas e información privada y pública, las cuales pueden ser abordadas mediante relaciones de analogía frente a los bienes, y a su vez una cadena causal de toda privacidad que se sustenta en la privacidad de bienes e intenciones, las cuales estarían constituidas a su vez por creencias, deseos, recuerdos, expectativas, entre otros estados mentales. Me refiero a la privacidad de las intenciones. Entonces, digamos, de fondo, existiría, digamos, este núcleo sobre el cual vendría todo tipo de privacidad, ¿sí? El núcleo sería la privacidad de los bienes y la privacidad de las intenciones. Entonces, de ahí se fundamentarían todas las manifestaciones de privacidad. Repito, en esta privacidad de intenciones están fundamentadas a su vez en creencias, deseos, recuerdos, expectativas, ¿sí? Entonces, fíjense para dónde va la investigación, ¿no?
Resulta que si en esas creencias, deseos, recuerdos y expectativas están de fondo sustentada la privacidad de intenciones, si se pudiese modificar esas creencias o deseos, de alguna manera podría haber una intromisión, ¿sí? En los estados, en los estados mentales de las personas, de los individuos. Bien, estos estados mentales se pueden identificar con función de la estructura lingüística si corresponden a la forma. El autor propone que cuando nosotros, por ejemplo, decimos creo que, deseo que, recuerdo que, espero que, nosotros estamos hablando de estados mentales intencionales, ¿no? Deseo que, no sé, que mañana me gane el baloto, ¿no? Por ejemplo. Creo que quizás el América de Cali va a lograr ser campeón, ¿no? Entonces esto es algo bastante interesante, ¿no? Sobre cómo en este tipo de estados pueden algunas tecnologías eh, intentar, digamos, inmiscuirse en ellos, ¿sí? En otras expresiones que son diferentes eh, a estados mentales del tipo intencional que señalamos, habrían otras afirmaciones como me duele, ¿cierto? Carro se mueve, que sería más una, ¿cómo decirlo? Una descripción, ¿sí? Una descripción de un fenómeno, ¿no? Más que una intención. Bien. Entonces, respecto a las acciones intencionales, el autor habla en tres sentidos o momentos de las mismas, ¿no? Es decir, en el momento previas a la acción, yo tengo unas intenciones. Durante la acción, es otro momento donde se presentan las intenciones y posteriores a la acción, ¿sí? Entonces, esto va a ir relacionado con el ejemplo que vamos a ver al final, que tiene que ver seguramente los que leyeron el texto, con la alusión que hace a la película del show de Truman. Bien. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de identidad frente a la identidad, Manuel Lis postula que para que sea posible, de manera necesaria pero no suficiente, debe coincidir los estados mentales con las acciones intencionales, ¿sí? Es decir, debe haber cierta correspondencia con, digamos, entre un estado mental y la práctica que se lleva a cabo, la acción que se lleva a cabo. Entonces, en el debate sobre internismo y externismo, como lo van a ver, el autor asume la posición del externismo, justificándola mediante una serie de razonamientos, analogías y ejemplos. Recordamos que en el internismo las intenciones serían fenómenos paralelos, ¿sí? Es decir, no dependientes o epifenómenos del mundo externo. Es decir, existiría una posibilidad, independientemente de las condiciones externas, una posibilidad de independencia, ¿no? de las intenciones. Mientras que el externismo, el mundo externo influye sobre las intenciones del sujeto. Por ello señala el autor, la propia identidad de nuestras intenciones requiere ciertas conexiones con el mundo. El conocimiento de nuestras intenciones requiere conocer cómo es el mundo y es indispensable someter nuestros valores y planes de acción a un adecuado control externo. Entonces, fíjense que estas son tres condiciones muy importantes que propone el autor, ¿sí? Y vamos a ver, pues, por qué el fallido caso de la hipótesis que hace del super show de Truman. Bien, una herramienta que utiliza dentro de la argumentación Manuel Lis
es el interesante uso del cine como fuente de ejemplificación y en este caso utiliza la recordada película El Show de Truman dirigida por Peter Weir y protagonizada por Jim Carrey, pero no solo como referencia, sino que plantea la trama de la política, la trama de la película, perdón, proponiéndose una versión alternativa de la misma, la cual llama el Super Show de Truman. Nosotros podríamos decir ahí que, digamos, reinterpreta, propone una nueva versión de la misma que nosotros vimos y que va a ser una versión pues como mucho más cruel que esa misma película que muchos vimos, ¿no? Bien, la transformación del protagonista en actor representa la transformación de una persona en una no persona en función de la no privacidad de sus estados mentales, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que la privacidad y la identidad se fundamentan en esta privacidad de estados mentales, pues si estos no son tales, empieza también digamos, a desvanecerse la identidad y la propiedad. Manuel Lee sintetiza la situación con la siguiente frase. El mundo real está viendo a Truman en su mundo virtual, que para Truman mismo es el mundo real. Sobre lo cual se puede pensar en la realidad contemporánea, donde muchas funciones del director del programa, de la película, pueden ser realizadas por algoritmos, por ejemplo, mientras se navega por Netflix o se da un paseo por redes sociales. Sí. Bien, para la analogía se propone que el Super Show de Truman se puedan leer los pensamientos del personaje, ¿sí? Sus estados mentales en la transmisión que llega a los televidentes. Entonces, la propuesta es que habría como unos subtítulos que nos muestran lo que Truman estaría pensando, más allá o diferenciándolo de las palabras que dice, ¿sí? Entonces, digamos, una cosa podrían ser los pensamientos y otra, las palabras. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo. Bien, entonces, ¿qué fenómenos se dan en esta versión del Super Show de Truman? Él propone que se da un aprendizaje del lenguaje en un entorno manipulado. Por ejemplo, frente a las palabras oro y agua, ¿no? Digamos que eso es lo que se sustenta. Entonces el texto dice, nuestro protagonista ha aprendido a utilizar la palabra oro de una manera que se aparta de lo normal, los anillos, pendientes, sortijas, etcétera, que suelen ser de oro, son sustituidos en su entorno por anillos, pendientes de simple latón, ¿sí? Entonces, digamos a los objetos de latón, a estos objetos de latón se los relacionaría no con el latón, sino con el oro, ¿sí? Vemos como como en este caso, recordando a Frege en los temas del signo y el objeto, que le enseñan a Truman no corresponde al signo del objeto al cual utiliza el lenguaje natural. Diríamos que acá más precisamente al elemento, lo que representa un desconocimiento en algunos puntos del lenguaje utilizado por la sociedad. Es decir, Truman no manejaría el mismo juego del lenguaje que utilizaría, digamos, la sociedad, los televidentes que lo ven, porque hay algunas palabras modificadas en la isla donde se lleva, donde creció, ¿no? Bien, en el caso del agua, nuestro protagonista nunca tiene ninguna experiencia con el agua, solo con este otro líquido al que nuestro protagonista llama agua. Es decir, él señala un elemento como agua, pero resulta que no tiene las mismas, no es el agua que nosotros nombramos, digamos, o que nombran los televidentes. Se puede señalar en este punto que la descripción del agua que se utiliza en el lenguaje natural no corresponde a la usada por Truman. Los productos le han dado una falsa descripción definida que Truman asume como verdadera y el engaño funciona porque nunca tuvo un conocimiento directo del agua verdadera, ¿sí? Entonces nosotros vemos en ese texto sobre la denotación que Russell nos recuerda, ¿no? Que hay dos vías de aprendizaje, una es mediante el conocimiento directo
y otra mediante frases denotativas, en las cuales si no comprendemos y constatamos el lenguaje con el mundo, podemos ser engañados, ¿no? Entonces, digamos, yo lo relacioné un poco con eso, con esta idea, porque si bien él utiliza la palabra agua respecto al líquido con el cual vive, el cual no es el agua de los televidentes, digamos, sus propiedades no corresponderían a las propiedades del agua, pues, del mundo de los televidentes, ¿no? Entonces, digamos que lo que podemos ver quizás es que no hubo por Truman, una experimentación científica de la composición de ese líquido que él llama agua, si correspondía o corresponde con el agua verdadera, ¿no? Bien. Ahora, no es descabellado el argumento, ya que en este punto en el libro LTI, la lengua del Tercer Reich, de Víctor Kemplera, vemos cómo describe cómo se promovió respecto a la palabra fanatismo, un contenido distinto al usado, y por ello cómo los niños educados en este contexto asumieron desde el inicio el fanatismo como algo deseable a lo que deberían aspirar, ¿sí? Entonces, digamos, traigo este ejemplo a colación en el sentido, pues, que hoy se habla mucho de resignificación, ¿no? Entonces, que se utilicen estas palabras o se enseñen estas palabras con una significación distinta, alternativa, y pues las nuevas generaciones que no se criaron en la significación anterior, la asumen como una significación natural del término, ¿no? Bien. Integración en el mundo real. Entonces, este es otro movimiento que hacen en el programa. La cita, sin que se sospeche nada, a nuestro protagonista se le permite salir de su escenario, salir del entorno artificial en el que ha vivido hasta entonces e integrarse casi plenamente en este otro gran escenario que es la vida real. Como resultado de la inmersión, Truman sufre frente a los pensamientos que él mismo genera. ¿Por qué? Porque se va a chocar con un lenguaje con diferencias al lenguaje y a la relación con los objetos que aprendió en la isla. Entonces yo traigo este pequeño extracto del texto de una conversación que él tiene con un amigo. Él le dice al amigo, hombre, ¿dónde vas tan triste? Casi ni me ves, ¿en qué piensas tan cabizbajo? Truman señala, mira, toda mi vida creyendo que tenía un reloj de oro y resulta que no vale nada, no es de oro, sino de Platón. Amigo, querrás decir de latón. Siempre lo sospeché y creí que tú lo sabías. Truman dice, no lo sabía, pero dime, ¿cómo es entonces el oro? El amigo le dice, pero qué cosa más rara dices. No me tomes el pelo, no me acabas de contar que siempre has creído que tu reloj era de oro. ¿Cómo no vas a saber entonces qué es el oro? ¿Ah? Y Truman le señala, no me confundas aún más, ya no sé ni qué es lo que creo. Entonces en este punto vemos que ya empieza, en este super show de Truman, él tenía unas creencias que empiezan a entrar en crisis, ¿sí? Porque, bueno, por un entorno externo, ¿no? Por un entorno externo. Bien, continúo. En el artículo, el autor nos invita a imaginar que Truman llega a entrar al programa ¿Quién quiere ser millonario?, donde aparecen donde aparecen las discordancias entre el uso de sus palabras y el uso de las palabras por parte de la comunidad real, entre comillas, en la cual él se encuentra inmerso. La pregunta final del concurso es, ¿qué hace que los granos de maíz estallen al ser calentados, convirtiéndose en palomitas? ¿Sí? Entonces, teniendo las siguientes posibilidades: A, un extraño fenómeno paranormal; B, el agua que contienen en su interior; C, un aumento súbito de la entropía; y D, la formación de polímeros esponjosos. El autor nos propone que en ese momento Truman lleva consigo una botella de agua y piensa, el maíz contiene en su interior
un agua como esta. Al calentarse, los granos estallan. Sin embargo, no gana el concurso porque primero lo que él llama agua no era el objeto designado como agua para la comunidad. Y por ello la razón que argumenta su respuesta es falsa porque no responde lo que pregunta y lo que dice no tiene una relación de implicación con la respuesta verdadera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues recordemos que los televidentes podían encontrar que esa referencia al agua que tenía en su mano, a su botella, del líquido que llamaba agua no correspondía al agua, luego no corresponde a la gota de agua que tendría el grano de maíz antes de volverse maíz pira, ¿no? Por comentarlo de manera rápida. Entonces, de fondo lo que hay es un grupo de creencias falsas que evitan la integración de Truman con la realidad. Y ello mostraría para nuestro autor cómo el estalinismo infiere en nuestras creencias con el caso propuesto del Super Show de Truman. No solo a Truman se le dieron pautas distintas en torno a la referencia de los signos lingüísticos, los nombres respecto a los valores, sino también respecto a los valores y planes de acción, lo que lo lleva a realizar intervenciones sin sentido sobre la realidad y lo cual lo lleva a una profunda depresión, ¿sí? Entonces, fíjense, toda la hilación que hace Manuel Liz, ¿no? Utilizando esta película. Bien, el autor, digamos, en el mismo texto nos comparte unas conclusiones. Una es que él asume el externismo, claramente. Las intenciones privadas dependen del mundo exterior y por eso puso el ejemplo de este show de Truman. Dos, el conocimiento de las propias intenciones depende del conocimiento del mundo, ¿sí? Y tres, la identidad es constituida por estados intencionales privados y estos son condicionados por controles externos. Entonces, ¿a qué me refiero con controles externos? Por ejemplo, en esta versión en el Super Show de Truman, habían unos controles externos, por ejemplo, en el juego ¿Quién quiere ser millonario? De que, digamos, entendía cuáles eran los nombres que la comunidad aceptaba respecto a los objetos, ¿sí? Entonces, fíjense que el exterior pues hace un control y en este caso en ese momento, ¿no? Bien, por ello, las personas con privacidad deben conocer suficientemente la realidad y deben acceder a suficientes controles externos de corrección, ¿no? Con estados privados, ¿no? Entonces, estados mentales privados. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque no solamente con el consenso de la comunidad, yo corrijo mediante ese control quizás las rupturas que tengan en mis estados mentales con la realidad, sino con la misma experimentación científica lo puedo realizar, ¿sí? Entonces, esos son unos controles externos. Bien. En el derecho estaría relacionado con la libertad de expresión y el derecho a la información, que pertenecen a la esfera de lo público y por ello lo público limitaría o condicionaría a lo privado, ¿sí? Es decir, mis estados mentales pueden tener una referencia correcta al mundo exterior. Sí, bueno, yo tengo la posibilidad de informarme, si hay libertad de expresión, y eso podría servir como un control externo, ¿sí? Para calibrar mis estados mentales con la realidad exterior, ¿no? Entonces, fíjense que aquí postula algo bastante interesante, ¿no? Si yo quiero tener, digamos, una privacidad de mis estados mentales, deben garantizarse unas condiciones en el mundo externo y en este caso en la esfera de lo público,
¿sí? Porque mediante esos controles es que yo reafirmo mis pensamientos sobre la realidad. El autor finalmente señala, respetar su derecho a mantener la privacidad en sus intenciones consistiría en mantener siempre desconectado el lector de intenciones, hablando de la película de Super Show de Truman, o envolverlo inoperativo, ¿sí? Lo señala, pero de nada valdría esto si no se respetan esos otros derechos que estamos señalando, el derecho a conocer la realidad y el derecho a acceder a controles externos de corrección, ¿sí? Por ello carece sentido promover el derecho a la privacidad sin promover paralelamente el derecho a cumplir aquello sin lo cual no es posible la propia privacidad, ¿sí? Entonces, me parece pues bastante llamativa esta postura, ¿sí? A la final, el autor nos comparte un comentario final señalando que uno de los usos más usos prácticos, ¿no? Del externismo puede ser la misma defensa de estos controles externos, digamos que tienen que ver con un ámbito o un ambiente democrático para asimismo fortalecer la propia privacidad y estados mentales internos. Bien, ya voy cerrando, hacer este comentario, estos puntos, para pues como unos comentarios al margen. Para poder participar de unos juegos del lenguaje es necesario que se acepten sus reglas y en ellas está el uso común de palabras y en el caso evaluado vemos cómo deliberadamente se impidió que Truman participara de manera adecuada en el juego del lenguaje, lo que lo llevó a no prosperar en la comunidad real en la que vivió, posteriormente sale de la isla. Bueno, desde esta perspectiva, el internismo jugaría un papel de ocultamiento, ¿no? Es decir, en el fondo señalaría pues que las intenciones privadas no se verían afectadas por el exterior. Luego, no deberíamos garantizar unas condiciones exteriores que puedan posibilitar el propio afianzamiento fuerte, ¿sí? Y tres, así como el autor imagina un nuevo Super Show de Truman, podríamos imaginar un final distinto en el que Truman logra superar las manipulaciones con las que lo diseñaron y pueda aprender el mundo real mediante la corrección de planes de acción gracias a la vida en comunidad. Pues, digamos, el profe Liz puso una película alternativa y pues bueno, ya que estamos en este campo, yo también postulo quizás un posible final distinto, ¿no? Entonces, digamos, eso era lo que traía del texto que les compartí para el día de hoy. No sé si hayan algunas comentarios o preguntas, ¿cierto? Que ustedes le hayan surgido en la lectura o en la presentación. Bueno, bueno, parece. Cuando no hay preguntas es que todos entendieron o nadie entendió. Profe Einar. ¿Luz Estela está aplaudiendo o está levantando la mano? Estoy aplaudiendo. Vale. Profe, le iba a hacer un comentario aquí chiquitico. Es Dale. que respecto, listo, él salió como al mundo real a mirar qué había y no le cuadraba el lenguaje. Correcto. Eso nos pasa a nosotros como filósofos.
o sea, nosotros llegamos a hacer una redacción en filosofía y entonces ya no nos cuadra el lenguaje común que conocemos y entonces empezamos como a patinar y como a encontrar unos nuevos conceptos a las mismas palabras. Entonces, no estamos muy lejos de eso. Gracias. Bueno, ahora pues digamos, complementando tu comentario, yo lo diría en términos quizás más positivos, ¿no? Digamos, acá en filosofía muchas veces manejamos un lenguaje, pero un lenguaje con mayor profundidad. Quizás sea un lenguaje, digamos, más profundo, por decirlo así, más específico, más detallado, con mayor nitidez. Y lo que se desea un fenómeno, pues, al revés, ¿no? Como de esta incomprensión por la nitidez en algunos planteamientos filosóficos, ¿no? Pero bueno, digamos que ahí también estaría el papel nuestro como filósofos de poder entender esta situación y que quizás ocurra también en otras disciplinas, ¿no? Que cada disciplina o cada profesión casi que tiene su propio lenguaje privado, que a veces no es fácil comprenderlo en la calidad pues, de un lenguaje natural no técnico, ¿no? Por ejemplo, muchos lenguajes en la medicina o en la biología, entonces están hablando los médicos, los ingenieros. Entonces sí, a veces pasa eso un poco con los lenguajes especializados, ¿no? Un poco de incomprensión, pero bueno, digamos que esos también son los gajes del oficio. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, profe Pablo. ¿Sí me escuchan bien ahí? Bueno, ahora último sí. Sí, es que ando en la calle y estaba escuchando. A mí lo que me interesa básicamente en relación a lo que es la película, voy a centrarme básicamente en la película y al margen tener la lectura que haces del. Básicamente me interesa la visión orwelliana que tiene de Truman Show, es como esa capacidad que tiene de los cuerpos del control, que de alguna u otra manera ejerce una presión social sobre el individuo. No es gratuito que en ese tiempo, cuando sale la película, a comienzos del siglo XXI, comenzaran nuevamente o comenzaran a surgir todos estos reality shows del Gran Hermano basado en la novela de George Orwell del 1984. Entonces, ahí haciendo relación en frente a lo que nos estás comentando, esa relación entre lo interno y lo externo, pero también esa mediación del control social del lenguaje, por una parte, que también nos menciona, se podría asumir el lenguaje como una parte de ruptura en algunos casos, pero también de sometimiento del individuo. Partamos del hecho de que el lenguaje es el mecanismo por el cual los individuos o una sociedad se comunican entre sí, pero cuando hay un individuo tipo Truman, que no tiene ese correlato que le posibilita conectarse con el otro porque hay un significante. A mí me parece interesante todo lo que es la teoría del signo, el significado, el significante como la fonema, la imagen acústica, el significado como esa huella psíquica que se pone en la conciencia. Si hay esa ruptura en la sociedad donde el significado carece de significante, ¿qué podríamos llegar a hacer? O sea, el lenguaje como mecanismo en este caso, de interacción, pero a la vez el lenguaje como imposibilidad de encuentro. Cuando tú nos hablabas de esa resignificación del lenguaje, cuando hay esa ruptura, tomémoslo por ejemplo de las generaciones, donde el significado ya es diferente de una generación a otra. El lenguaje sería entonces una especie de, ya no de encuentro, sino de desencuentro. ¿Cómo jugaría el lenguaje en esta posición que nos estás presentando tú en este momento? Bueno, profe Pablo, un saludo. Qué bueno escucharte, encontrarme contigo. Bien, bueno, lo primero es que claramente, pues digamos que el lenguaje no sería un mero artefacto neutral, digamos, en nuestras relaciones humanas y en nuestras relaciones con el mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso pues lo tenemos como presupuesto, ¿no? Y entonces este lenguaje, pues como todo artefacto,
es obra humana, ¿sí? Es una cuestión artificial. Y en los artefactos artificiales, yo puedo diseñar una axiología detrás de ellos mismos, ¿no? Entonces, en este libro que yo te cuento de la lengua del Tercer Reich, Víctor Kempler, él es un filólogo que vive todo este tema de los campos de concentración y se da cuenta cómo una de las características que ocurre en la realidad es digamos, esta resignificación de palabras, la creación de nuevas palabras, igualito que lo que nosotros vemos en 1984, ¿sí? Lo mismo. Entonces pues digamos que no solo en la ficción se explicita, sino en la realidad. Ahora, bueno, yo sí considero, ¿sí? Eh, que, digamos, yo tengo relación con otras generaciones, eh, sobre todo, pues jóvenes, algunos primos, personas por donde yo vivo, y sí noto ciertos cambios en el lenguaje, ¿cierto? Y ellos seguramente con uno experimentarán un lenguaje que no es el propio quizás de su juego del lenguaje en su grupo, ¿no? Entonces, pues, considero que esa ruptura se puede dar claramente, pero digamos que estaría como propuesta del mismo autor Manuel Liz, el control, digamos, no control social, sino la misma corrección es decir, la idea de que en la medida en que haya una libre expresión, ¿sí? Y haya un derecho a poder, digamos, abordar esa libre expresión de los otros, tanto la relación del lenguaje con la realidad, de alguna manera se calibraría una especie de imaginario colectivo, digamos, no orientado por un gran hermano, ¿no? Porque se supondría pues que se haría en el ámbito de la libertad humana. Ahora, yo problematizo eso un poco diciendo, bueno, ¿hasta qué punto eh, esa solución que sería, digamos, nuestro salvavidas frente a una manipulación lingüística pueda resistir quizás a estos fenómenos que tú señalas, ¿no? Donde hay una voz que es la voz que emite la verdad, ¿no? Y el resto seríamos meros receptores. Fíjate que en esos juegos de Gran Hermano, esa voz habla, nadie sabe quién es, pero nadie le puede decir nada, nadie le puede rebatir nada. Entonces yo haría ese comentario, profe Pablo. Vale, ¿quién más desearía hacer alguna intervención respecto a la presentación o a la lectura? Bueno, entonces, Javier, agradeciendo tu No, qué pena. compañero. Qué pena, es que hay un poco de ruido y no he podido hablar ahí. Yo tengo una pregunta, profe Javier, Sí, un mi gusto hermano, adelante. saludarle nuevamente por acá. Hola. Bueno, digamos que el título de la lectura tiene un encabezado más allá de lo de Truman y es un tema entre Ajá. metafísica y tecnología que quiero saber un poco esa relación, porque pues digamos que, bueno, este es todo el desarrollo de lo que sería ese internismo y luego el tema pues de la privacidad, que no deja de ser una cosa muy interna y que de una u otra manera al manifestar ese sujeto, ese tema privado, pues se hace público, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto lo privado se mantiene como privado y no se exterioriza, ¿no? Porque necesariamente se exterioriza en tanto al lenguaje, ¿no? Pierde todo sentido Sí. de privacidad. Entonces, ese tema de lo privado, cómo sostenerlo en lo privado y esa relación entre metafísica y tecnología que me sigue pareciendo, pues,
importante porque no sé hasta qué punto como tal, pues el caso de Trun se pueda equiparar con los avances tecnológicos, ¿no? Y con Claro. todo este tema. Entonces, porque digamos que ya hay varias dinámicas tecnológicas que no necesariamente son imposiciones, sino elecciones de los sujetos, ¿no? Entonces allí habría que analizar ese tema, porque pues todo lenguaje, toda costumbre, todo proceso evolutivo no es otra cosa que una imposición de un otro, que a partir de una reflexión muy propia, muy racional, pues uno saca sus conclusiones y aprende cómo a vivir y a converger en ese mundo. Entonces, esos temitas, profe. Salud. Sí, bueno, un saludo, Edwin. Qué bueno oírte de nuevo. Bien, bueno, esa relación, ¿no? Entre metafísica y tecnología. Entonces, pues yo creo que el autor lo ve desde el ámbito de que para poder abordar este tema sobre las tecnologías de información, es necesario tener, digamos, tener un marco teórico claro, ¿sí? Que incluye elementos de la filosofía de la mente, tener esos elementos claros para poder abordar estos temas de las tecnologías de la información con seriedad, ¿sí? Entonces a mí me parece bastante importante, sobre todo, yo elegí este artículo por muchas razones, ¿no? Primero, pues por la cantidad de perspectivas que entran en juego, ¿no? Lo del cine, inclusive la nueva interpretación de la película propuesta. Pero fíjate que todas estas herramientas de analogías, de ejemplos, las usa, como tú dices, más allá de eso. El objetivo no es quedarnos en lo de Truman, eso era solo un ejemplo. El objetivo es pensarnos esa relación entre el tema del internismo-externismo, ¿sí? La privacidad y las tecnologías de la información. Entonces, no sería simplemente un debate, digamos, meramente ingenieril, ¿sí? No sería un debate meramente del derecho, sino que es un debate en el que tiene que involucrarse la filosofía, si se quiere hacer un debate de manera, digamos, de manera seria, de manera profunda, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo diría respecto a esa relación. Y respecto al tema del lenguaje, ¿sí? Nosotros, pues digamos, hay distintas posturas sobre el lenguaje, ¿no? Quizás nosotros estemos más allegados a unas posturas donde sí vemos que nuestro mundo, nuestro mundo es el lenguaje, ¿no? De hecho, nosotros pensamos muchas veces cuando hacemos imaginariamente nuestro orden del día, nos levantamos, ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo hacemos en términos del lenguaje, ¿no? Ahora, claro, hay otros tipos de lenguaje, ¿no? No solamente el lenguaje natural. Pero bueno, digamos, fíjate cómo hasta ese punto nosotros hacemos el uso del lenguaje en nuestros pensamientos, ¿no? Pensamientos lenguaje, ¿sí? Entonces pienso ahorita, qué sé yo, bueno, sin decirlo, ¿no? Sin emitirlo públicamente, bueno, ¿dónde voy a ir a almorzar? ¿Qué voy a hacer en la tarde? ¿Sí? Y lo hago con una estructura del lenguaje. Entonces desde esa perspectiva, nuestros pensamientos están muy determinados por la forma de nuestro lenguaje. Y sí, lo que propone el autor, vuelvo y lo reitero, es que solo se puede reafirmar una verdadera identidad o una verdadera privacidad de mis estados mentales en la medida en que haya una posibilidad para poder, un ambiente en que se puedan expresar distintos estados mentales de manera libre, ¿sí? Y yo o el individuo pueda hacer una especie de calibración teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta la investigación, para no caer desde luego en perspectivas de manipulación, ¿no? Entonces lo que el autor nos señala es que, bueno, aquí hay un peligro, aquí hay una posibilidad que puede involucrarse en nuestros estados mentales, pero a su vez también propone, digamos, una contra, digamos, o una defensa, ¿no? Eso es lo que yo interpreto del texto.
Vale, muchas gracias, Javi. Bueno, entonces, estimadas y estimados estudiantes, compañeras, compañeros, agradecerles nuevamente la participación en este espacio. Recordemos que en el correo se les está compartiendo también el enlace con o sea, la lista de reproducción para que pues allí tengan acceso a todos los videos que se están publicando sobre estos encuentros. Los profesores también lo están publicando en los cursos, pero pues de todas maneras a través de la lista de reproducción tienen acceso a todos los videos en conjunto. Entonces, un fuerte abrazo, un buen resto de día y un buen almuerzo para todos y para todas. Muchas gracias, feliz fin de semana. Saludos.